Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a ver el acabado tipo repulgo o efecto lechuga. Tenemos este proyecto en CLO en el que tenemos un vestido con un estampado y vamos a crear tanto el efecto de lechuga en el cuello o en el bajo y en los puños, como el efecto de haber sacado hacia afuera las costuras y crear ahí el efecto de lechuga. Entonces, para ello tenemos tres métodos. El primero es con la función de elástico. Si yo me vengo al cuello y selecciono la línea de contorno de patrón donde yo quiero aplicar este efecto, me vengo al editor de propiedades y debajo de elástico, en el ratio, vamos a incrementarlo. Por defecto viene en 80, lo que quiere decir que hace que la línea que yo he seleccionado sea un 20% más estrecha de lo que es la línea real del patrón. De modo que si incrementamos este ratio por encima de 100, entre 100 y 200, que es el máximo, vamos a conseguir el efecto contrario, es decir, que la línea 2D sea más corta que la línea 3D, que tendrá un largo mayor proporcional al ratio que hayamos elegido. De modo que al simular vamos a conseguir estas ondas o efecto de fruncido en esa línea que hemos seleccionado. Si en la ventana 2D activamos la vista de malla, podemos ver otra cosa interesante cuando hagamos esto. Y es que en el editor de propiedades, en esa misma línea a la que le hemos asignado el elástico, por encima de 100, le podemos activar otra función llamada fruncido como tal o shearing en la versión inglés. Esta opción lo que nos hace no es crearnos el fruncido como tal, sino que nos advierte de que cuando tengamos algún tipo de fruncido, como en este caso el elástico, la usemos para subdividir la malla y de ese modo que se vea mejor, más realista y con una mejor calidad al haber disminuido en un trozo del patrón la distancia de partículas. Vale, ahora vámonos al navegador, al apartado de pespuntes, para elegir un pespunte que nos guste. En este caso yo ya tengo insertado uno de Connect. Vamos a aplicarlo en la línea en la que hemos puesto el elástico y, aunque luego veremos algunos consejos generales que nos valen para cualquier método de hacer repulgo o remallado en este caso, una de las cosas más importantes y principales es que en el editor de propiedades os vayáis al apartado de configuración y en cara pongáis ambos, de modo que cuando miremos la prenda por dentro veamos el remallado o el pespunte que hayamos elegido no solo por fuera, sino por dentro también. Ahora vámonos con el segundo método, que va a ser utilizando la herramienta de crear patrones en espiral. Lo primero que hago es seleccionar aquella línea de patrón, el contorno en el que quiero poner mi repulgo o efecto de lechuga, y voy a ver en el editor de propiedades cuánto mide esta línea. Con esa información nos vamos a ir a la herramienta de crear espiral y vamos a insertar el ancho que queremos, por ejemplo 5 milímetros, el radio, y luego el largo va a ser el largo de esta línea que acabamos de comprobar en la ventana 2D. Cuando le demos a crear, aquí nos aparece nuestro nuevo patrón, lo cosemos al bajo de nuestro vestido en este caso, clic derecho, superponer lateral, vamos a disminuir la distancia de partículas a 3, por ejemplo, y una vez que lo tengamos podemos simular. Y en este caso ya no el elástico, sino el hecho de que el patrón sea una espiral nos va a dar esas ondas que crea normalmente el hacer un repulgo en el bajo de una prenda. A este patrón le ponemos también nuestro pespunte de tipo remallado y ya estaría. El último método es una mezcla de las dos anteriores. Básicamente, una vez que tenemos nuestro patrón de tipo espiral cosido en nuestro vestido, en el lado opuesto al que hemos cosido la espiral a nuestro vestido, vamos a aplicar el efecto elástico y poner un ratio superior a 100, como hemos hecho antes, por ejemplo, 120. De modo que este método es una combinación de los dos anteriores y queda bastante bien. Aquí tenéis una comparación de cómo queda cada método en un render y mi favorita es la última, aunque lleve un poco más de tiempo. Para daros algunos consejos finales para el acabado de estos efectos con cualquiera de los métodos, primero vamos a ver cómo retocar los ejes, que al final en estos patrones, ya sea un patrón normal o de espiral, pues quedan un poco bruscos. Con la herramienta de curva suavizada os recomiendo que quitéis esos picos en los patrones y los suavicéis incluso luego con la herramienta Z de editar patrón un poquito mejor, así. Otro consejo es tener siempre en cuenta el tipo de remallado que le queremos poner a nuestro pespunte, que vaya encima de estos patrones. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado ahora un pespunte de tipo overlock, pero si creamos, por ejemplo, otro pespunte, vamos a llamarlo repulgo, nos bajamos al editor de propiedades
Vamos a especificaciones, forma, y aquí tenéis una opción que se llama Bar Tag. Esto se parece más a lo que podría ser un remallado de tipo repulgo. Vamos a aplicarle otro color y podéis siempre cambiar el grosor del hilo, la anchura, por ejemplo, para que cuadre con la anchura de vuestro patrón, y dependiendo de el efecto final que queráis, podéis utilizar el pespunte como OBJ o como textura, cambiándolo también en el editor de propiedades. Además, como hemos hecho antes, vamos a aplicar este pespunte a las dos caras de nuestro patrón. Vamos a acabar con un último toque final que podéis añadir a cualquiera de los métodos. Aquí los tenemos hechos todos y si yo me acerco a cualquiera de ellos, vemos que en el lateral del tejido al final el pespunte no pasa por encima como en la vida real porque el hilo no va realmente rodeando al tejido. ¿Qué podemos hacer para que desde fuera parezca un poco más como que sí que lo hace? Pues nos vamos al tejido, le damos a material y en lado quitamos usar el mismo material que el lado del frente del tejido, de modo que podamos elegir ponerle otro color solamente al lateral del tejido y podemos elegir también quitar, en este caso, el mapa base de color que tiene un print y para que los colores no se superpongan. De este modo, por lo menos el lateral del tejido tiene el mismo color que el pespunte. Además, cuando estéis jugando con vuestro pespunte para ver cómo os gusta, ya hayáis usado el Bar Tag o el overlock, tened en cuenta que cuando en vez de textura estemos usando OBJ, podréis retocar la distancia entre el pespunte y el tejido. Si nos acercamos aquí, veis que tenemos como un poco de hueco. Si queréis, podéis seleccionar en la ventana 2D, con la herramienta de seleccionar pespunte, el pespunte que queráis modificar y entonces en el editor de propiedades veremos un apartado que pone desplazamiento Z en milímetros. De modo que aquí, si lo reducimos, vais a ver en la ventana 3D cómo esta separación entre el OBJ de los pespuntes y el tejido en sí cambia. Y aquí van todos los consejos que se me ocurre daros para crear efecto lechuga o repulgo en CLO de manera realista. Nos vemos en el siguiente vídeo.